Hola a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Saludos a todos. Estoy leyendo aquí los chats de diferentes lugares de toda nuestra geografía mundial. Así que es un placer ah, estar aquí con vosotros y bueno, que vosotros estéis aquí para, para este estudio. Es un estudio creo que interesante porque hoy vamos a tocar posiblemente el versículo más conocido y más famoso de la Biblia. Incluso para aquellos que no conocen mucho de la Biblia, como que la han escuchado. Es Juan 3:16. ¿Ok? Y vamos a compartir un número de conceptos. Y bueno, para que luego entre nosotros, vosotros en vuestras casas, etcétera, los toméis nota y lo vayáis apuntando. ¿Ok? Vayáis apuntando a ver si estas cosas están leídas correctamente o no. ¿Ok? Bueno, nos vamos a adentrar en este versículo Juan 3:16 que no debería tener ya ningún secreto para nosotros, porque es tan conocido, no debería tener ningún secreto. Así que vamos de todas maneras a ver si, como Cristo mismo dice de la palabra, que es como agua viva, que es como pan del día, y tal vez podamos conseguir que a través de su dirección en el estudio, pues en lugar de comer pan viejo del versículo Juan 3:16, pues comamos pan fresco y en lugar de estar bebiendo agua estancada, que estemos bebiendo agua viva. ¿Ok? Así que vamos a empezar con una pequeña oración, como siempre, antes de empezar con el estudio. Les invito a que me acompañen. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de mirar en la palabra escrita las cosas concernientes a ti, las cosas concernientes a tu carácter, a tu amor, a tu plan, a tu dirección. Te damos las gracias, Señor, por decirnos que esta palabra es palabra viva y que nos lleva también a una persona, a Cristo. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok. Uh, bueno, vamos a ir a Juan 3:16. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Juan 3:16. Yo voy a compartir ahora un número de referencias con la presentación en PowerPoint. Dejarme compartir. Ok, Mary me tiene que habilitar para poder compartir pantalla. Y en cuanto me habilite, Listo. trato de ver. Listo, a ver. Déjame ver. Ok, compartir. Ups. Empezamos desde aquí, desde arriba. Ok, ahí tenemos la presentación en pantalla. Perdidos en Juan 3:16. Tiene evidentemente un número de connotaciones el título. ¿Ok? Perdidos en Juan 16. Perdidos como diciendo, oye, no me aclaro lo que Juan 16 está diciendo. Hay básicamente dos líneas que interpretan, dos líneas más popularizadas, digamos, que interpretan Juan 3:16. Una es la línea arminia y la otra es la línea calvinista. ¿Ok? Mayormente, así como por ejemplo en Estados Unidos tienes a los republicanos y tienes a los demócratas. En España tienes a los socialistas o tienes a los populares. Tienes a los azules o tienes a los rojos, como diría Cantinflas. Entonces tienes a los arminios en un lado y tienes a los calvinistas en otro lado. Entonces, dependiendo de la mentalidad, si eres arminio o calvinista, vas a leer Juan 3:16 de dos diferentes maneras. ¿Ok? Vamos a poner el versículo ahí, porque es bien famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Si eres calvinista, interpretas que aquellos que tienen vida eterna es porque Dios determina que tienen vida eterna y Dios determina a quién les va a dar esa fe para salvarse. Entonces, básicamente, si eres calvinista, Dios amó de tal manera al mundo que cuando dio a su Hijo unigénito, aquel que él crea, todo aquel que en él crea, es todo aquel que Dios ha determinado que crea. O sea, Dios ha determinado quién ha de ser el que cree y por ello, por esa razón, van a ser salvos. El resto, que no va a creer porque Dios ha determinado que no crean, no va a ser salvo. ¿Ok? Eso es el calvinismo. Y luego tenemos la línea armenia o de los armenios. La línea armenia dice lo siguiente. No hay una predisposición o una predeterminación como la línea calvinista, sino que en realidad está abierto para todos. Sin embargo, a pesar de estar abierto para todos, todo aquel que en él cree es el que se va a salvar. Todo aquel que no cree no se va a salvar, pero la oportunidad de que todos se salven la proveyó Dios. O sea, Dios solo provee la oportunidad para salvarle. Dios no impone su albedrío sobre el albedrío de aquellos que se van a salvar o aquellos que se van a perder. Entonces, Dios deja la oferta ahí, ahí está mi hijo, el que crea en él se salva, el que no crea en él no se salva. Esa es la línea armenia. ¿Ok? Y luego la línea calvinista es, ahí está mi hijo, el que crea en él se salva porque yo soy el que doy arrepentimiento, yo soy el que doy fe, yo soy el que doy el creer, todo regalo viene de mí y yo he determinado que como todo regalo viene de mí, a un grupo le voy a dar y a otro grupo no. ¿Ok? Eso serían los calvinistas. Ok. Aquí en Australia, si uno no vota, si no vota en las elecciones, tanto del ayuntamiento, la municipalidad, o si no vota para las nacionales o las estatales, etcétera, aquí en Australia te ponen multa. La razón por la cual en España, en Australia, las elecciones tienen una asistencia en las elecciones de un 95, un 98%, aquí en Australia un 98, un 95% de las personas votan. Y la razón por ello es porque como no votes, te cobran $170. $170 por no votar. O sea, porque no has ido a votar. Entonces, yo lo que hago, aquí sí que, aparte de eso, está abierto, los colegios electorales están abiertos desde el lunes hasta el domingo. O sea, está toda una semana abierta, no es un día. Es toda la semana, tú puedes ir, durante toda la semana, ir a votar. Entonces, tú puedes ir un jueves, tú puedes ir un martes, ¿ok? Entonces, yo llego allá y hay una cola enorme de gente. Y los votos aquí en Australia son enormes, son grandes, tienes que apuntar un montón de números, esto para el Congreso, esto para el Parlamento, etc., un montón de números. Yo llego allá y le pido la papeleta y la señora me empieza a explicar. Mira, pues esto es para el Parlamento, esto es para estatal, esto no sé qué dice. No, no se preocupe, no se preocupe. Ya lo entendí. Me da el voto, yo pongo el voto en un sobre, les voy a decir a quién voto. Pongo ese voto en un sobre, pum, lo meto en la cajita y me voy. Después de que de que me han puesto mi nombre, que ya sé que no me van a cobrar $170 por no asistir, yo meto el sobre así como me lo dan, lo meto ahí y mientras el resto de las personas están ahí escribiendo y se pasan 20 minutos tratando de votar, yo entro y salgo. Entonces, un amigo me dice, ¿a quién votaste? Le digo, yo voto en blanco. Me dice, no, en blanco no puedes votar en blanco. Le digo, sí, es que mi candidato no está. Y dice, ¿quién es tu candidato? Yo le dije, político que no miente. El político que no miente. Ese no está, entonces no tengo a quién votar. O voto al azul o voto al rojo, pero los dos mienten, entonces yo no voto. O sea, voto, estoy ahí, pero voto en blanco. ¿Por qué? Porque el político que no miente, que es mi candidato, no está presente. Ok.
Entonces, lo que vamos a presentar hoy es, ¿existe una alternativa a la línea armenia y a la línea calvinista? ¿Ok? En otras palabras, ¿existe una alternativa al hecho de que Dios ha predestinado dar la fe y el arrepentimiento a unos y no a otros? Por eso, aquellos que creen es porque Dios ha podido hacer que ellos crean. Y los que no creen es porque Dios ha decidido en su gran y absoluta sabiduría no darles eso. Y se basan, por ejemplo, en escrituras cuando en 2 Tesalonicenses dice que Dios les da una mentira para que crean una mentira. O sea, Dios les da una mentira para que crean una mentira, entonces no les está dando a la verdad para que crean la verdad. Entonces Dios es soberano y por eso unos se van a salvar, otros se van a perder. Esos son los calvinistas. Los armenios, la línea armenia, basa el hecho de que Dios no impone sobre nadie, pero da la oportunidad de elegir. El que elige vive, el que no elige no vive. ¿Ok? Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. La referencia perder es en el diccionario Strong's, que es las referencias, en este caso, al ser el Nuevo Testamento, es la referencia griega, 6:22. Acordaros de esto porque lo vamos a ver referenciado un número de ocasiones durante esta presentación. Entonces, es la referencia G6:22, ¿ok? Más tenga vida eterna. Bien. Lo primero que siempre tenemos que hacer lo primero que siempre tenemos que hacer a la hora de estudiar un versículo en particular es entender en qué contexto este versículo se encuentra. Esto es Juan 3:16, en el cual durante la noche, en las horas oscuras de la noche, viene Nicodemos, un líder de los fariseos, uno de los líderes de los fariseos, viene a donde Jesús. Ese es el contexto donde este versículo está encontrado. Okay. Fijaros, si tenéis la Biblia con vosotros, vamos a coger el contexto porque tenemos que estudiar los versículos en su contexto. Si no los estudiamos en su contexto, vamos a sacar cosas muy raras. ¿Ok? Había un hombre, versículo 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate que le llama a Jesús maestro, viene de Dios como maestro, y luego el capítulo nos habla de que es más que maestro, es el Hijo, y el que no crea en el Hijo no tiene vida. ¿Ok? Pero en principio Nicodemos va suavecito y le dice maestro, sus palabras calculadas. Respondió, el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en lugar de empezar suave Jesús empieza fuerte. O sea, Nicodemos empieza suave. Sí, mira que sabemos que eres maestro, etcétera. Como que le está dorando la píldora un poquitito. Le está diciendo, sí, sabemos que eres maestro. Y Jesús le dice, de repente, lo primero que le responde es: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fijaros, en ese momento a la noche, en ese momento, en ese instante, le está diciendo a Nicodemos, un líder de los fariseos, que él no ha nacido de vuelta. Y si, de acuerdo a este versículo, si Nicodemos en este momento, no ha nacido de vuelta, en este momento, si nada cambia, ¿va a ver él el reino de Dios? No. En este momento no solo está en la oscuridad de la noche, sino que su vida es una oscuridad. Nicodemos le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Nicodemos, en estos momentos estás fuera. Quiero que entiendan lo siguiente, que en estos momentos Nicodemos no está solo en la oscuridad de la noche, sino que, de acuerdo a estas palabras, como él no ha nacido de vuelta,
Y evidentemente no ha nacido de vuelta porque no sabe ni siquiera lo que es. Nicodemos está en la oscuridad física y en la oscuridad espiritual. Y en este momento le está diciendo Jesús, en este momento, como estás ahora, no vas a ver el reino de los cielos. Y es un líder de Israel. Y Dios le está, y Jesús le está diciendo, no vas a ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemos, no te asustes. Es necesario que nazcas de vuelta. Porque si no, no vas a ver el reino. A día de hoy, en el presente de hoy, tú no has nacido de vuelta y por tanto, no vas a ver a día de hoy el reino de los cielos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemos y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo, es la tercera vez que le está diciendo de cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no sabes, porque no entiendes, porque no has visto. Nicodemos no ha visto, por eso no recibe y no habla. No habla del testimonio de Jesús, ¿por qué? Porque no ha recibido el testimonio de Jesús. Está todavía en la oscuridad, no solo de la noche. Si os he dicho de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está haciendo un llamado a Nicodemos para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Ok, para que no se pierda, le lleva 15 versículos diciendo que está perdido. Le lleva 15 versículos diciendo que no vas a entrar. De hecho, cuando vemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo para para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esa palabra no se pierda es no permanezca en un estado de perdición. No permanezca en un estado de perdición. ¿Por qué? Vamos a mirar un poquitito, vamos a avanzar. Fijaros el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el versículo 17. Todos conocemos el 16, muy poca gente lee el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces tenemos lo siguiente. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo repite nuevamente en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Dónde está el mundo antes de que Jesús venga? Perdido. El mundo está perdido antes de que Jesús venga. ¿Por qué? Porque el Señor envía a Jesús como plan de rescate a un mundo perdido. El mundo ya está en una condición de perdido. De hecho, en Mateos 4, cuando Jesús viene, el mundo está en oscuridad y gran luz llegó. El mundo ama la oscuridad en lugar de amar a la luz. El mundo ya está perdido. Una persona quiere seguir a Jesús y le dice, espera que entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Hay gente que está entre nosotros y ya está muerta, vive muerta. De hecho, Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones. Ya estábamos muertos en nuestras transgresiones. Ok, fijaros.
esa palabra todo, o cuando pone aquí todo aquel, es la palabra paz. Y la palabra paz significa cada uno, todo, todos, el todo, todas las cosas, los muchos, cualquiera, inclusivo. Os pongo aquí unos cuantos ejemplos de cómo se usa esa palabra. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David. En Mateo 2:4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. En Mateo 2:16, y Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. La palabra es todos. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ok. Esa palabra, pisteuo, pisteuo es la palabra, pero el tiempo verbal es pisteuon. ¿Okay? ¿Qué palabra estoy hablando? Estoy hablando de la palabra, aquí en el versículo veis, para que todos que en él creen. ¿Ok? La palabra es pisteuo, pero el tiempo verbal tiene una N al final. La N es esa que parece una B corta. Pisteuon. Y eso nos da un tiempo verbal. Y el tiempo verbal, lo tengo ahí en inglés porque es donde lo he extraído de la Biblia griega. El tiempo verbal está escrito en rojito y es believing. Creyendo. No el que crea, futuro. El que permanezca creyendo. Continuo. Un presente continuo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia, fijaros. La palabra es, el tiempo verbal es pisteuon, pisteuon, perdón. Y significa creyendo. Creyendo. Ok. Fijaros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, creyendo en él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Creyendo en él, a través del creer en él, desde hoy en adelante, no tendrá, sino que pone, tenga. ¿Cuándo? Hoy. ¿Tenga vida eterna cuándo? Hoy. Si yo hoy puedo tener vida eterna, hoy, si no acepto hoy la palabra de vida eterna, hoy estoy perdido. ¿Me entendéis? Si yo no acepto hoy la palabra que me da vida eterna, hoy estoy perdido. Pero si la acepto hoy, hoy tengo vida eterna. ¿Me entendéis? Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, creyendo en él, a través de creer en él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. No permanezcan perdidos, mas tengan vida eterna hoy. ¿Por qué? Porque el mundo ya está perdido. Porque Cristo vino a un mundo que ya estaba condenado. Ya estaba dentro del pecado y la paga del pecado es muerte. Eso ya estaba en el mundo. El mundo ya estaba condenado a muerte y de hecho ya estaba muerto en sus transgresiones. Bien, fijaros lo siguiente. ¿Qué es la vida eterna? Porque, oye, si nos van a dar vida eterna, tenemos que saber qué es la vida eterna. El que creyendo en él no se pierda, no continúe en un estado de estar perdido, no continúe Nicodemos en la oscuridad como estás tú, sino que creyendo en él haya un nuevo nacimiento y cuando eso ocurre, hoy tienes vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Fijaros, en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fijaros lo que Jesús acaba de decir. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿qué tienen ahora? Si no van a donde Jesús para tener vida, ¿qué tienen ahora? Muerte, perdición. ¿Os dais cuenta? Estamos perdidos hasta que vamos a Jesús. Ya estamos perdidos, no estaremos perdidos. Estamos perdidos. Hay gente en el mundo de hoy están perdidos. Y hay gente en el mundo de hoy que hoy están salvos. Fijaros, los fariseos miraban las escrituras porque les creían en ellos que por entender las escrituras o por conocer las escrituras o por conocer los versículos, tenían en ello la vida eterna. Y sin embargo Jesús le dice que ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces permanecéis en la oscuridad porque no habéis venido a donde mí. Ya estáis en la oscuridad. Fijaros. Definición de vida eterna por Jesús. Esta es la definición de vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es súper importante. La vida eterna es conocer a Dios. Conocer del reino de los cielos, entrar en su gobierno, en su liderazgo sobre nosotros, en nuestra relación entre hijo y padre con él. Eso es la vida eterna. ¿Qué ocurre? Que tenemos a trabajadores que han ido a las 5 de la mañana al viñedo y se creen que la vida eterna es el denario que le va a dar al final del día. Se creen que esa es la vida eterna, que ese es el regalo, el denario que el dueño del viñedo le va a dar al final del día. Y no se han dado cuenta después de 11 horas, y digo que no se dan cuenta porque les revienta el hecho de que les dé el mismo denario a aquellos que solo trabajaron 1 hora. Y les revienta ese hecho, y se creen que no es justo, y no se dan cuenta que por 11 horas más estuvieron con Dios. Esa es la vida eterna. No se dan cuenta que tenían ya vida eterna 11 horas antes. Porque no identificaron que la vida eterna es una relación con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan íntimamente, que tengan una relación contigo íntima. Esa palabra conocer, de la misma manera que Adán conoció a su esposa, de una manera íntima, conociendo todo el uno del otro. Esa es la vida eterna, una relación con Cristo. Juan nos repite este concepto en 1 de Juan 5 y nos dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, si sabéis ese versículo, el que tiene al Hijo, ¿tendrá vida o tiene vida? Tiene vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. ¿Cuándo? Hoy. Hoy no tiene vida. Y si no tiene vida hoy, ¿qué está? Muerto. ¿Cómo que muerto? Sí, muertísimo. Está muerto. Muerto en sus transgresiones, muerto en la oscuridad, está en la oscuridad profunda, no ha venido a la luz. El que tiene el Hijo, tiene vida. El que no tiene el Hijo, no tiene vida. Hoy. ¿Ok? ¿Me seguís de momento? Ahora se va a poner más interesante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Recordar que su Hijo es el medio por el cual nosotros vamos a tener vida, vida eterna. Ha dado a su Hijo para que a través de creyendo en Él, para que todos creyendo en Él, no permanezcan perdidos, mas tengan hoy vida eterna. ¿Por qué? Porque tienen el Hijo. ¿Y cómo se agarra al Hijo? A través de creer en Él. Crees en Él y así agarras al Hijo. Y agarrando al Hijo, el que tiene el Hijo, tiene vida. Hoy. No tendrá. No tendrá. Porque me entristece mucho
recibir mensajes de gente que son sinceras, que aman al Señor y me dicen, espero ser salvo. Le digo, ¿tú amas al Señor? Sí. ¿Le has aceptado como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Has declarado el deseo de tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida? Sí. Oye, si tú tienes vida eterna hoy, estamos esperando a algo y nos estamos perdiendo la relación que podemos tener con Cristo hoy. Estamos esperando por el denario que nos va a dar y se nos olvida que ya estamos en el viñedo y podemos estar con Él hoy. Fijaros. La palabra 6:22. Perdidos. ¿Qué ocurre con los otros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, creyendo en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Ahí va, cuando lo leo así ya suena diferente. Porque todos están ya perdidos, pero ahora a través del Hijo, creyendo en Él, no se pierdan. Acordaros lo que dice el versículo 17, porque Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que a través de Él, el mundo sea salvo. Ahí va, pues ahora casi como que suena como el versículo 17. Ahora casi suena como el versículo 17. Para que todos creyendo en Él no se pierdan, no continúen en un estado de perdición, mas tengan vida eterna. Fijaros. G6:22. La palabra perderse. Estar fuera del camino, abolir por completo, poner final, arruinar o estar arruinado. Inútil, inutilizar, matarse o morirse. Matarse o morirse, no matar y morir. Matarse o morirse. Autoimpuesto sobre uno mismo. Vida de miseria. Fijaros, una vida de miseria. Es la misma palabra. Perecer. Estar perdido, destrozado, arruinado. Una vida en el infierno o oscuridad. Esa es la palabra apolumi. G22. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos esa palabra y tenemos que mirar en el Nuevo Testamento cuántas veces esa palabra aparece. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner el concepto de la palabra perdido basado en el diccionario. Lo tenemos que basar en cómo la Biblia lo usa. ¿Ok? ¿Y dónde lo usa más? Para ver cuál es el gesto general de esta palabra. Muy bien. Aquí os tengo las estadísticas para aquellos de nosotros que somos más visuales. Ok, hay como 16, 17 veces parece en Mateo, si miráis la pantalla, aparece esta palabra, G22. En Marcos, creo que será eso un 8, un 9, más o menos. En Lucas, 25 veces. Luego tenemos posiblemente en Juan, será tal vez un 12. Luego tenemos un 1 en Hechos, 2 en Romanos, 6 en Primera de Corintios, 3 en Segunda de Corintios, 1 en Segunda de Tesalonicenses, 1 en Hebreos, 2 en Santiago, 2 en Segunda de Pedro, 2 en Juan y 2, una en Segunda de Juan y 2 en Judas. Fijaros, no está ni siquiera en el libro de Apocalipsis. Con toda la destrucción que hay en el libro de Apocalipsis, no hay ninguna referencia de la palabra perdidos, apolumi, en el libro de Apocalipsis, con todos los eventos del Apocalipsis. No aparece ni una vez. Ok, ahora mirando aquí el mapa, ¿cuál es el libro? Quiero que miréis la pantalla. ¿Cuál es el libro donde la palabra aparece más? Donde hay un sobreuso, podríamos decir, o no un abuso, sino un sobreuso, en el cual como moneda de cambio esa palabra está usada más. Bueno, claramente y visualmente se ve que tenemos el libro de Lucas. Lucas gana en el número de referencias, ¿ok? La más cercana vendría a ser Mateo, que podría ser 17. 17 veces, o 18, 17 y 18. Y luego tenemos a 25 en el libro de Lucas. Todo lo veis ahí. Lucas es el que usa esa palabra más. ¿Ok? Ahora vamos a mirar el libro de Lucas, ¿dónde lo usa más?
Fijaros, tenemos en el capítulo 4 lo usa una vez, en el 5 una vez, en el 6 una vez, en el 8 una vez, en el 9 3 veces, en el 11 una vez, en el 13 3 veces. Fijaros el 15, lo usa 7 veces en el 15. Solo un capítulo y usa la misma palabra 7 veces. Tenemos 3 veces en el capítulo 17, 2 veces en el 19, uno en el 20 y uno en el 21. ¿Ok? Ajá. 7 veces solo en un capítulo. Del libro que más lo usa, que es el libro de Lucas, la palabra perdidos, ¿ok? Del libro de Lucas, y el capítulo que más lo usa es el capítulo 15. Ok, cinturones de seguridad. Cinturones de seguridad porque vamos a ir al capítulo 15. Fijaros lo siguiente. Ok. ¿Qué hombre de vosotros, ok, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, ahí está la palabra, fijaros, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. O sea, tenemos esta oveja que se ha perdido y está en la oscuridad de la noche, y el pastor va a buscarla. Cuando la encuentra, celebra porque estaba pasado, perdida. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Uno puede estar perdido usando la misma palabra de Juan 16 para que no se pierda? ¿Uno puede estar perdido y sin embargo ser encontrado? ¿Sí o no? Según la parábola de las ovejas. ¿Uno puede estar perdido y ser encontrado? Ok. Vamos a presentar algo acá con referencia al concepto del libre albedrío. Si no entendemos bien el concepto del libre albedrío, podemos quedarnos cortos a la hora de entender el carácter de Dios. Dejadme explicarlo de esta manera. Quiero que os imaginéis todos que tenéis una hija de 18 años. Una hija de 18 años. Y esta hija de 18 años viene una amiga y le dice, vamos a salir de fiesta. Y esta chica, hija tuya de 18 años, sale con ella. Van a un bar. Y en un bar, un grupo de jóvenes pone una pastillita, un afrodisíaco que impide el raciocinio de la mente de esas chicas, y le pone a tu hija una pastillita dentro de la copa que está bebiendo. Entonces, alguien lo ve y te llama a ti. Te llama a ti y a tu esposa o tu esposo. Oye, algo le han echado a la copa de tu hija. ¿Dónde está? Están en tal y tal bar, pero ya están saliendo. Se está yendo con un joven. Parece que han alquilado un hotel. Tú sales de la casa, te metes en el auto, vas al hotel, hablas con la recepción y dices: mira, aquí hay una chica que es mi hija, que ha sido drogada para tener relaciones sexuales con alguien. ¿Dónde están? Están en la habitación 15. Tú vas a la habitación 15. Abres la puerta, te han dado la puerta, te han dado la llave, abres la puerta y ahí está tu hija. Está a punto de comenzar el ritual de unión sexual con este otro joven. Y tú le dices a tu hija lo siguiente, quiero que presten atención. Tú le dices a tu hija lo siguiente: amor, coge tu bolso, al auto. Tu bolso ya, y al auto. Y ahora, tu hija te dice lo siguiente: no, papá, si yo estoy aquí bien, no, vete tranquilo. Si este es mi novio. Es mi novio, papá. Y ves al baboso chupándole la oreja a tu hija. Y le dices: hija, coge tu bolso ya, al auto. ¿Por qué? Porque está drogada. Pero ahora tu hija te dice: no, papá,
que te vayas. Yo sé lo que hago. Yo voy a estar aquí con mi novio. Este es mi novio. Y le mira al chico y le dice, oye, ¿cómo te llamabas? ¿Tú qué haces en ese momento? El libre albedrío de tu hija te está diciendo, déjame en paz, papá. Déjame en paz, mamá. ¿Tú qué haces? Ok. ¿Qué padre en esta sala de Zoom, de Zoom, qué padre de los que vean este programa en YouTube, qué padre le dice, ok, te respeto, hija, y sale por la puerta? ¿Qué tipo de padre deja a la hija ahí? Piénsalo. ¿Qué tipo de padre deja a la hija ahí? Nadie. ¿Por qué? Porque tu hija no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque la droga le ha robado el libre albedrío. La droga le ha robado el libre albedrío. Tu hija no está sabiendo lo que está contestando. Tú coges a tu hija, la agarras, ella patalea, el baboso va y dice, oiga señor, déjala que ella quiere estar aquí. Y tú le miras al baboso y le dices, contigo después, porque voy a llamar a la policía. Coges a tu hija, la pones en el auto, le pones el cinturón de seguridad, bloqueas para que no salga del auto y la llevas a casa. ¿Sí o no? La llevas a casa y has bloqueado las puertas para que no se escape y las has atado con el cinturón de seguridad. Oye, pero ¿no estás tú imponiendo el libre albedrío de tu hija? No, tu hija no sabe. ¿Por qué? Porque está drogada. Y cuando está drogada, el libre albedrío ha sido impedido. Ahí va el Arminio. El libre albedrío está impedido. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, nos damos cuenta que nosotros somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Y como esclavo no tenemos voluntad propia. ¿Por qué creéis que Jesús está encima de una cruz, ve a todos los que le están crucificando y dice estas palabras que parecen palabras de loco? Perdónales, Padre. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben? Lo saben perfectamente. No, 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 no. No lo saben. Jesús nos dice, no saben lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes dejarían a la chica ahí? ¿Cuántos de ustedes dejarían a su hija ahí? Ahora, os voy a hacer una pregunta. Mirad la pantalla. Mirad la pantalla, os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el libre albedrío de la oveja? ¿Dónde está el libre albedrío de la oveja? Mira la pantalla. Se pierde una de ellas. No deja las 99 y las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. La que se perdió no le llamó. Está ahí en la oscuridad, perdida. Fijaros lo que hace con ella. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros, gozoso. No le dice, camina al lado mío. No, 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 no. La coge y la pone sobre sus hombros. ¿Me podéis decir dónde está el libre albedrío de esa oveja? ¿Dónde está el libre albedrío de la oveja? La oveja estaba perdida y ahora ha sido encontrada. Fijaros ahora la siguiente vez donde se usa la misma palabra, perderse. En el mismo capítulo. Recordaros que el libro de Lucas es el que más usa la palabra y el capítulo 15 donde más se usa. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. ¿Uno puede estar perdido y ser encontrado? ¿Puede uno estar perdido y ser encontrado? Fijaros. ¿Dónde está el libre albedrío de la moneda, de la dracma? La dracma es una moneda que se usaba en unas cintitas y eran 10 moneditas y una de ellas había perdido. ¿Dónde está el libre albedrío de la moneda? ¿Quién le ha pedido a esa mujer que busque la moneda? La moneda no. La moneda no está gritando, aquí estoy, sálvame. La moneda no está pidiendo nada. La moneda está en la oscuridad porque hay que encender una luz.
La moneda también está, la ovejita estaba en la oscuridad, la moneda está en la oscuridad y hay que encender una luz y buscarla. Y la mujer la busca y no para hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se regocija. Pero el libro del perdido de la moneda, ¿dónde está? Ok. Las otras referencias. El hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es la misma palabra. Estoy perdido de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo se levanta, vuelve a sus sentidos y empieza a caminar de vuelta donde el padre. Pero hay 3 historias. Este sí que se levanta y camina. ¿Y la oveja? ¿Y la moneda? Fíjate lo que dice el padre. Porque mi hijo muerto era. ¿Uno puede estar muerto y sin embargo revivido o nacido de vuelta? Y a menos que nazcas de vuelta, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero luego, claro, luego llega el hijo mayor que sigue en la oscuridad. Ahora el que está en la oscuridad es el hijo mayor. El que está en la oscuridad es el hijo mayor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, esto le dice el padre al hijo mayor, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se puede uno estar perdido y ser hallado? ¿Dónde está el hijo mayor? En la oscuridad. Oye, entonces el hijo mayor, si está en la oscuridad, ¿dónde está? Perdido. El hijo mayor está perdido. Ah, espera. ¿Dónde está el padre? Está fuera hablando con el hijo mayor. ¿Ha entrado el padre en la casa? No. ¿Por qué? Porque está fuera, en la oscuridad, tratando de hablar con el hijo mayor que está en la oscuridad. En ese momento el hijo mayor es el perdido. ¿Os dais cuenta? El que está perdido en ese momento es el hijo mayor. Ok. ¿Cuántos de vosotros, si tenéis 2 hijos, uno tiene 6 años y el otro tiene 4 años? Uno tiene 6 años y el otro tiene 4 años. El de 4 años, y vivís en el campo, y el de 4 años desaparece. El de 4 años desaparece. Y tenéis un bosque al lado. ¿Cuántos de vosotros mandáis al de 6 años a encontrarlo? ¿Cuántos de vosotros mandáis al de 6 años y les decís, vete a buscar a tu hermano que se ha perdido? ¿Acaso no vais vosotros también? ¿Acaso no vais vosotros al bosque a buscarlo? ¿Y no paráis hasta encontrarlo? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que ahora la salvación del mundo depende de mí. ¿Que no he dicho lo suficiente a los vecinos? ¿Que no he corrido el cielo y la tierra para salvar? ¿Para poner las estrellas en mi corona? Ahora resulta que Dios me va a decir, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué te he dado? ¿Por qué no están aquí? Ahora resulta que la salvación depende del niño de 6 años para encontrar a su hijo de 4 años. O sea, para encontrar a su hermano de 4 años en el bosque. ¿O depende del padre? ¿Tú mandas a tu hijo de 6 años al bosque? ¿O vas tú? Si acaso agarras de la mano al de 6 años para hacerle partícipe del gozo para cuando encontréis al de 4. Pero no mandas al de 6. Fíjate lo siguiente. Por muchos años yo tenía esta culpabilidad en mi mente. Cualquier decisión que mis hijos hacían, incluso de pequeñitos, decía, oh no, se van a perder. Oh no, se van a perder. Pero no era solo el sufrimiento de que mi hijo se iba a perder. No. O que mi hija se iba a perder. No era suficiente con eso, no. Sino que encima ahora Dios me iba a preguntar a mí, ¿dónde están los tuyos? Que yo te di, te puse a tu cargo, ¿qué has hecho con ellos? Y era una tortura interna. Y yo sé que a día de hoy, incluso los que están escuchando, tienen
esa tortura interna, porque te van a pedir cuentas. ¿Dónde están tus hijos? Los que yo te di. Y recuerdo un día que a través de ayudar a un amigo estaba con la misma tortura interna. Sus hijos estaban haciendo su vida, no querían saber nada de Dios, etcétera, etcétera. Y él llegó a mi casa y estaba súper destrozado con ello. ¿Por qué? Porque no solo que había perdido sus hijos, sino que en su mente había perdido su propia salvación. ¿Por qué? Porque el Señor va a rendir cuentas conmigo, me va a preguntar dónde están tus 3 hijos. ¿Y yo qué le voy a decir? Y en ese momento le dije, qué malo es Dios, ¿no? Qué mal padre es Dios. Y me dice, no, no, no. ¿Cómo dices eso? Le digo, Dios tiene que ser muy malo. Tiene que ser un padre pésimo. ¿Por qué? Porque en un contexto perfecto, en un lugar perfecto como el Edén, con hijos perfectos, se revelan de él. Y tiene que ser muy malo, porque ¿quién le pide cuentas a Dios de Caín? ¿A Dios quién le pide cuentas de Judas? ¿Quién le pide cuentas de Herodes? ¿Quién le pide cuentas a Dios, el Padre perfecto de todos aquellos que están perdidos? ¿Quién le pide cuenta a Dios? Y él empezó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Porque había tenido una culpa que no era suya. Y ya sé lo que muchos están pensando. No, 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 pero si es que esto es lo que va a pasar. Dios va a rendir cuentas, dependiendo del Dios que tengas en tu mente. Dios va a rendir cuentas ¿dónde están tus hijos? Dependiendo del Dios, el tipo de Dios que tengas en tu mente. Cuando mi amigo se fue, en mi corazón, yo me sentí libre de una culpa que no era mía, que me la había cargado encima. Porque el que vino aquí a salvar fue Él. Él vino a salvarnos. Él vino a rescatarnos. Por cierto, en la historia de la oveja, ¿a cuánto de la oveja Él llevó? ¿A una oreja y la cola? ¿A un muslo? ¿Cuánto? ¿Quién es la oveja perdida? Y todos en vuestras casas están diciendo, bueno, la oveja perdida somos nosotros, ¿no? Ajá. Este mundo. Para que creyendo en Él no permanezcamos perdidos, pero tengamos vida eterna, que es una relación con Él. ¿Y cómo hacemos eso? Fijaros. La palabra creyendo, ¿ok? Significa lo siguiente: pensar que es cierto, ser persuadido, poner la confianza en o poner fe en. Fe que salva, tener fe en Jesús, fe en salvación. Eso es creer. Fe en salvación. Ahora fijaros lo siguiente. ¿Cómo esto es manifestado? Mirar en Romanos. Romanos 10, del 9 al 10, dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra. Que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y para creer en tu corazón, tiene que ser el movimiento del Espíritu Santo, ¿correcto? Si tu confesión viene a través del Espíritu Santo, ¿es porque crees en el corazón? ¿Sí o no? Fijaros, en Mateo 7 hay muchos que dicen, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y hemos hecho todas las maravillas en tu nombre. Y Jesús les dice, no os conozco, porque no me conocéis a mí tampoco, porque la relación de vida eterna es conocerle a Él. Entonces, fijaros, ellos están confesando, Señor, Señor, pero no están movidos por el Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos confesando a través del Espíritu Santo, nuestra confesión de la boca, en realidad,
es la confesión de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Ezequiel 36 que pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por eso dice que confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor. Porque crees en el corazón, porque el Espíritu Santo se ha movido. Fijaros. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero fijaros lo que ocurre con la boca. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con la boca se qué? Con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Primera de Corintios 12, del 2 al 3, dice lo siguiente. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso nos dice Primera de Corintios 12, del 2 al 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora fijaros esto. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, este es a Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Y hay gente que me dice, sí, pero van a confesar, pero no se lo creen. Espera. ¿Acaso van a confesar de la misma manera que muchos confesaron delante de Nabucodonosor? Diciendo, sí, yo adoro, pero en el corazón no. ¿Acaso le podemos engañar a Jesús cuando confesamos sin ser en el corazón? Está hablando que está poniendo a todos adorando a Él y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Tú crees que va a haber alguien ahí que no lo esté haciendo de corazón y que le esté engañando a Jesús? Si Jesús ve el corazón, no ve las palabras. Pero esto es contado para gloria de Dios el Padre. Es contado para ello. Significa que su confesión tiene que estar en línea con su corazón. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ok. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo por un mundo perdido, ya. Un mundo en oscuridad, ya. Que a través de creer en Él, ese mundo no permanezca perdido, sino que tenga vida eterna. ¿Quién es ese mundo? La oveja perdida, amigos. Ese mundo es la oveja perdida. Ese mundo es la moneda perdida. Ese mundo es el hijo pródigo joven y el hijo pródigo viejo o mayor. Es el que está en la oscuridad también. Ha puesto sobre sus hombros la salvación del mundo. Ahora, ¿y si no aceptamos esa salvación? Pues permanecemos ¿dónde? En la oscuridad. Permanecemos en la oscuridad. Si no aceptamos esa salvación, permanecemos en la oscuridad. Bueno, pero entonces el tiempo se acaba. ¿Ok? El tiempo se acaba. Y si hemos permanecido en la oscuridad y el tiempo se acaba, ¿entonces qué? Fijaros lo que ocurre con las 5 vírgenes que son lanzadas en la oscuridad. ¿Dónde están ahora las 5 vírgenes? En la oscuridad. ¿Dónde están las otras? En la luz. Las 5 vírgenes en la oscuridad. Están perdidas, sí. ¿Dónde? En la oscuridad. ¿Pero están perdidas? Sí. ¿Y qué es Dios? El que encuentra al perdido. Os voy a decir lo siguiente.
tenemos 20 horas del libro del estudio del milenio. 20. Y uno puede decir, 20 horas del estudio del milenio. Pero si el estudio del milenio es súper fácil, es súper fácil si no hay mucha complicación con el milenio. Llega, Jesús viene, se acabó el tiempo, ¡prum! Luego, 1000 años, que no pasa nada en los 1000 años, nosotros estamos ahí por 1000 años mirando libros, no pasa nada por 1000 años, y luego después de 1000 años se alzan y ya se pierden, ya está. 9 horas, o sea, 20 horas, ¿de dónde sacas 20 horas del estudio del milenio? Sí, 20. ¿Dónde están? Están en oculto en YouTube. ¿Por qué? Porque prefiero que vosotros lo encontréis en lugar de decíroslo. Porque lo que me golpearon con el Maratón 5 y el 6, imagínate con el 7 y el 8 que no están publicados, que son 20 horas del milenio. 20, el 8 y el 7, el 8 y el 9. 20 horas de estudio del milenio. ¿Pero dónde se saca tanto tiempo? Ahí va. ¿Y si el milenio tiene algo más que simplemente 4 versículos en el libro de Apocalipsis 20? ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos sacar toda una doctrina solo de un par de referencias en un mismo capítulo? ¿Podemos hacer eso? ¿Es bíblico hacer eso? Coger simplemente un capítulo y coger las 3 referencias o 4 referencias en el mismo capítulo y hacer toda una doctrina solo de un capítulo. ¿No tendremos que estar buscando en otras partes? ¿No habla en otras partes del milenio en la Biblia? Pues sí. Y resulta que el capítulo 20 de Apocalipsis ni siquiera es la tarta grande. El capítulo 20 de Apocalipsis viene a ser simplemente la cerecita encima de la tarta. La estructura del milenio, toda la estructura del milenio y lo que ocurre en el milenio, todo eso no está en Apocalipsis 20. Está en el resto de la Biblia. En el resto de la Biblia. Entonces, lo que quiero que presentar es lo siguiente. Que la persona que esté pensando, bueno, pero es que el tiempo se acaba, está ignorando que hay un milenio y que hay una función bíblica en relación al milenio y que las grandes revelaciones del milenio no están en Apocalipsis 20. Las grandes revelaciones del milenio están alrededor de las Escrituras en otros lugares. Porque nosotros no podemos hacer una doctrina usando simplemente un capítulo en la Biblia. Porque no lo hacemos con ninguna otra. Entonces, no os voy a dar la respuesta, evidentemente, porque primero no tenemos 20 horas y luego prefiero que vosotros busquéis. Y muchos de vosotros vais a abrir la Biblia y vais a decir, ok, vamos a estudiar entonces el milenio. Oscar dice que hay más aquí. Vais a empezar en Apocalipsis 20 y luego os vais a mirar los unos a los otros y van a decir, ok, ¿y ahora dónde voy? Pero si después de Apocalipsis 20, ¿dónde voy para estudiar del milenio? Bueno, pues podemos empezar por Salmos cuando dice que es mejor estar en tus atrios por un día que fuera de ellos por 1000 años. Podemos empezar por ahí. Ah, podemos empezar por ahí. Mejor en tus atrios por un día que fuera de ellos perdidos por 1000 años. Ok. ¿Cuántos de ustedes consideran la posibilidad de que Juan 3:16 esté diciendo algo diferente a lo que los arminios y los calvinistas dicen? ¿Existe esa posibilidad de que Juan 3:16 pueda estar diciendo algo muchísimo más grande? Que a través de creer en él recibamos vida eterna y no perdición y no estemos manteniéndonos en un estado de perdición. Os digo lo siguiente, en Primera de Juan, el mismo autor, en Primera de Juan dice que si no amas a tu hermano, estás caminando en oscuridad. Y saber lo siguiente, que si estás caminando en oscuridad, estás perdido. Si estás caminando en oscuridad, estás perdido. Si no amas a tu hermano y estás caminando en oscuridad, estás como Nicodemos.
La estructura del libro de Juan es genial, es hermosa, porque empiezas con una boda en el capítulo 2. Luego tienes a un hombre, varón, respetuoso, pero viene de noche, Nicodemos. Y luego tienes a una mujer que la llaman prostituta en el pueblo y es samaritana y va en mitad del día y encuentra a Jesús. Los contrastes de la luz y la oscuridad están en todo el proceso del libro de Juan, incluso de sus epístolas. La luz y la oscuridad. Tener la vida eterna hoy o estar perdido hoy, porque vivimos en la oscuridad. Y uno puede decir, no, pero yo no vivo en la oscuridad porque yo he aceptado a Jesús. Ya. ¿Odias odias a tu ex marido? ¿Odias a tu hermano? ¿O no le amas? Entonces estás en la oscuridad. ¿Ok? Así que considerar eso. ¿Dónde estamos nosotros a día de hoy? Os voy a dar las gracias por estar ahí. Este ha sido el estudio de Perdidos en Juan 3:16. La buena noticia es que esa misma palabra nos cuenta historias de que a pesar de estar perdidos, podemos ser encontrados. Quiero que consideréis lo que hemos comentado también en esta presentación acerca del libre albedrío, porque es una de las cosas que siempre se presenta en el tema del libre albedrío. No nos olvidemos, nosotros somos esclavos del pecado y un esclavo no tiene libre albedrío de la manera en la cual nosotros lo entendemos. Y no solo eso, sino que si a mí no se me ha presentado a Jesús, si la iglesia no me ha presentado a Jesús, si un cristiano no me ha presentado a Jesús, lo único que me ha presentado es un Dios rencoroso, un Dios que me va a azotar, un Dios que continuamente está poniendo cargas sobre mí, un Dios que continuamente me está diciendo lo malo que soy, lo detestable que soy, etcétera, 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 etcétera. ¿Se me ha mostrado a Jesús? No. Entonces, mi libre albedrío tiene que estar también basado en una información completa. Y si yo no tengo una información completa, ¿cómo yo puedo hacer una decisión informada? Y si yo no puedo hacer una decisión informada porque no se me ha dado una información completa, mi libre albedrío está manipulado. Si un político me está diciendo que va a arreglar las carreteras, pero él no me está dando toda la verdad, no me está diciendo que no hay presupuestos en el gobierno, no me está diciendo que hay otras prioridades con las empresas, etcétera, etcétera. Lo único que me está diciendo es, vótame a mí, porque yo te voy a dar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero si me está engañando, yo lo voto basado en mi libre albedrío, pero mi libre albedrío ha sido manipulado, porque yo tomé esa decisión basado en la información que yo conocía. Yo tomé la decisión basado en la información que yo conocía. Y acabo con esto. Un amigo mío me dijo, muy buen amigo me dijo, Óscar, mi hija en estos momentos ya vino aquí a la casa y me ha dicho que no quiere saber nada de mi Dios, que deje de hablarle de mi Dios. Y no quiere saber nada de mi Dios. Y yo estoy bien con ello. Yo ya entiendo, yo ya le he dicho al Señor que yo estoy en paz. Yo entiendo que si en estos momentos mi hija muere, mi hija va a estar totalmente perdida. Y yo le digo, ¿y tú estás bien con eso? Sí, ya lo he aceptado, totalmente perdida. Está viviendo en pecado, con el novio, ha venido a la casa, me ha dicho, papá, la razón por la cual no vengo aquí más a menudo es porque cada vez que vengo aquí con mi novio no hacéis más que cargarnos la religión dentro y no quiero saber nada más. Por favor, si quieres que vuelva aquí a visitarte, deja de hablar de tu Dios. Así que yo entiendo, ya me dice, que si mi hija en estos momentos tiene un accidente de tráfico, pum, y se muere, yo ya estoy bien, yo eso lo he dejado en las manos del Señor. Le digo, qué bueno. Me dice, ¿cómo qué bueno? Le digo, qué bueno que lo dejaste en las manos del Señor. Y le dije, amigo, ¿alguna vez te has preguntado si el Dios que ella está rechazando es tu Dios? Dice, claro que es mi Dios el que está rechazando. Le digo, ¿y alguna vez te has preguntado que el Dios en el que tú crees no es, no es un Dios al que a nadie le guste creer? Dice, ¿a qué te refieres?
¿Alguna vez te has preguntado que como tienes una religiosidad de la manera en la que la tienes, que para ella tu cielo y tu Dios es un infierno? Porque no lo conoce. Oh, tu hija tiene 24 años. Lo lleva escuchando desde aquí, te está viendo todos los días. Te ve cómo actúas. Te ve cómo la gente de la iglesia actúa. Escucha las críticas a los jóvenes de la iglesia. Cómo la gente, los cristianos apuntan los dedos. Cómo hablan a espaldas de los otros. Oh, sí, sí lo conoce. Al vuestro, sí lo conoce. Y es por eso que está diciendo, no, no quiero eso. ¿Alguna vez te has preguntado que llegará el día en el cual cuando Cristo sea alzado y no haya ningún tipo de barrera humana entre nosotros y Cristo? Como él mismo dijo, cuando yo sea alzado, atraeré a un tercio de mí. Atraeré a 2/3. Traeré la pata y la oreja de la oveja. No. ¿Atraeré a cuántos? ¿A cuántos? A todos. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo ha pasado eso? Cuando Jesús se ha mostrado en la gloria del monte de la transfiguración, en Mateo 17, como lo hizo con Pedro, Juan y Santiago. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo se va a cumplir la escritura? Que Jesús diga, cuando yo sea alzado, atraeré a todos a mí. ¿Cuándo? Porque conocerle no es odiarle. Conocerle no es escaparse de él. Conocerle no es decir, no quiero tu reino. Conocerle es amarle, buscarle, abrazarle y quererle. Eso es conocerle a él. Aquellos que no lo conocen son los que están alejados de él, porque no lo conocen. Están basando su decisión en una información falsa. Y esa información falsa, nosotros en el cristianismo somos responsables de impartir esa información falsa. ¿Alguna vez las iglesias se han preguntado que igual la razón por la cual los jóvenes se van al mundo no es necesariamente la culpa de un joven de 17 años, sino de los de 40 para arriba que están dentro de la iglesia? ¿Cómo que no tenemos nosotros responsabilidad que se nos están yendo todos los jóvenes al mundo? ¿Al mundo? Entre comillas. ¿No tenemos nosotros ninguna responsabilidad? Todo es la culpa del joven. ¿La culpa del joven? Y nosotros no, porque nosotros estamos mostrando la gloria de Dios, ¿a que sí? No, nosotros estamos mostrando un Dios que no atrae a nadie. Y como no atrae a nadie, luego nosotros nos dedicamos a culpar a aquellos que no han sido atraídos por nuestro Dios legalista, por nuestro Dios juzgador, que apunta el dedo, que apunta continuamente el pecado, que continuamente te está poniendo cargas, que vas a ser perdido por esto, vas a ser perdido por lo otro. Tengo un amigo que fue a un supermercado, compró un yogur, porque no sabía qué más comprar, compró un yogur y por 3 horas después de comer el yogur estuvo en su auto llorando, pidiendo perdón. 3 horas pidiendo perdón porque comió un yogur. Entonces, si mostramos ese tipo de Dios, no atrae a nadie, pero la, la escritura ha de ser cumplida. Y llegará el día en el cual, cuando Él sea levantado, atraerá a todos a Él. Y en Filipenses 2 dice que todos declararán, oh, wow, ese es el Señor. Ok, definitivamente había acabado hace 10 minutos y ahora tengo que aterrizar el avión, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu ser el pastor que deja todo lo que tiene que dejar para ir a buscar a la oveja perdida. Y no solo eso, sino que la pone en sus hombros y la carga de vuelta. Te damos las gracias, Señor, por ello. Señor, tenemos la oportunidad hoy de tener vida eterna, porque tenemos hoy la oportunidad de tenerte a ti, de ser movidos, como nos dice Pedro, de la oscuridad a la maravillosa luz de Cristo, a tu hermoso reino, tus hermosos principios, en el cual, amando a Dios,
por encima de todas las cosas. Y que nos podamos amar los unos a los otros. Otros verán y dirán, wow, hay luz aquí. Hay luz aquí. ¿Por qué? Porque mis hijos, como Él dice, se aman los unos a los otros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de renovar nuestros votos. Y para aquellos que están escuchando, que quieren y desean aceptarte a ti y aceptar la salvación hoy, te doy las gracias, Señor, por trabajar en sus corazones, para que en su corazón y declaración por boca también, te declaren, incluso ahora, que tú eres su Señor. Y más que eso, nuestro Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga mucho. Él es bueno siempre.